Como todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, Italia luchó del bando del Eje, siendo aliada de Alemania hasta el colapso de su régimen en 1943. Sin embargo, ninguno de los líderes de ambos países sentía realmente simpatía por el otro bando. Mussolini consideraba a Hitler como un charlatán, defensor de ideas racistas que Mussolini consideraba absurdas, pero sabía bien que las aspiraciones italianas solo podrían cumplirse con la ayuda del potencial industrial y militar alemán. Hitler veía a los italianos como seres inferiores, al nivel de los españoles o cualquier pueblo mediterráneo. Hitler admiraba a Mussolini por su llegada al poder y el nazismo estaba claramente inspirado en el fascismo italiano, si no era directamente una variante racista de este. En nuestra línea de tiempo, a medida que Hitler conseguía victorias políticas o militares, Mussolini se acercó a él y trató de imitarlo, por ejemplo, imponiendo medidas antisemitas en Italia cuando los judíos ayudaron a los fascistas a llegar al poder. Tras 1943, con la proclamación de la República Social Italiana, Mussolini era no más que un títere de Hitler. Italia y Alemania eran aliados de pura conveniencia, y se utilizaban mutuamente para conseguir sus objetivos, a pesar de sus obvias diferencias y rivalidades. Pero una pregunta frecuente en la mente de historiadores y sobre todo de los curiosos es: ¿y si no hubiera sido así? ¿Y si Italia no se hubiera aliado con Alemania desde el principio? ¿Qué pasaría si ambos países, de hecho, hubieran estado en bandos opuestos? ¿Cómo se hubiera desarrollado la guerra si es que hubiera llegado a haber alguna guerra? A estas preguntas y otras trataremos de responder en este vídeo. Antes de nada, tenemos que establecer un punto de divergencia, es decir, un momento en el tiempo en el que nuestra historia cambia, y a partir del cual se desarrolla nuestra historia alternativa. Pero primero debemos dar un contexto a nuestro cambio para que se pueda entender mejor. En nuestro caso, el hecho que causará el cambio en la línea de tiempo ocurrirá en Austria. Tras la derrota en la Gran Guerra, Austria se había convertido en una república democrática de carácter liberal, con alta presencia de grupos socialistas. Tras la Gran Depresión ocurrida en 1929, Austria, como todos los países europeos, sufrió un radicalismo de sus clases sociales. Las elecciones generales en Austria dieron la victoria al Partido Socialcristiano de Engelbert Dollfuss. El 4 de marzo de 1933, el Parlamento austriaco se autodisolvió y Dollfuss adquirió poderes dictatoriales. Esto no agradó mucho a la oposición socialdemócrata y comunista. El 12 de febrero de 1934, orquestaron un intento de golpe de Estado contra Dollfuss, que desembocó en una guerra civil de 6 días y que resultó en el exterminio de la oposición izquierdista. Así, el renombrado como Frente Patriótico quedó sin oposición, excepto la de los nacionalsocialistas austriacos, que querían unificar Austria con Alemania, mientras que Dollfuss quería evitar una unión de los dos países a toda costa. 1934 vio un intento de golpe de Estado conocido como el Putsch de Julio, en que las fuerzas nazis fracasaron en tomar el poder, pero en su intento consiguieron asesinar a Dollfuss el primer día. Para nuestra historia, haremos que dicha atentado contra el dictador fracase, es decir, Dollfuss siga vivo. Siguiendo este vivo, aplicaría una dura política contra los nacionalsocialistas tras el intento de golpe de Estado, volviéndose más radical en su oposición, apartándoles totalmente del camino y cimentando su poder a cargo de Austria. Sin oposición alguna, Dollfuss empieza a aplicar sus medidas conocidas como austrofascistas. El austrofascismo es un movimiento político de derechas, basado en la defensa del catolicismo, la identidad nacional austriaca y en el corporativismo como política económica, siendo medidas similares a las de la Italia de Mussolini. Dollfuss defendía la monarquía austríaca como un símbolo de grandeza y poder abolido por el Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Siendo Austria una república y apenas teniendo oposición, no es descabellado pensar que Dollfuss pudiera restaurar la monarquía de los Habsburgo, colocando a Otón de Lorena en el trono. El propio Otón se veía como emperador legítimo y seguramente hubiera sido aceptado como emperador de Austria, lo que causaría un tenso juego de poder entre Dollfuss y el emperador, que terminaría ganando Dollfuss ya que, supuestamente, libró al país de la peste comunista y nacionalsocialista tras los dos intentos de golpe de Estado, quedando como dictador único. Tras el intento de golpe del Putsch de Julio, Dollfuss comprende que Hitler pretenderá anexar Austria en cualquier momento. En principio, Austria intenta buscar apoyos en Francia y Gran Bretaña, pero la actitud pacifista de ambos países hace que resulte en nada. Dollfuss se vuelca en Italia, un aliado ideológico, y para ello tiene que olvidar sus reclamaciones en el Subtirol, una región de Italia poblada por alemanes. Ambos líderes terminan formando un bloque antialemán junto con Hungría. Es especialmente curioso el caso de Hungría, ya que oficialmente era un reino, pero realmente no tenía rey. El rey de Hungría era legítimamente el heredero de la casa de Habsburgo, es decir, el emperador de Austria, Otón. ¿Se restauraría por ello el imperio austrohúngaro? Seguramente no. El caso de Hungría era que se constituía en una regencia
al cargo de un dictador llamado Miklos Horthy, que seguiría teniendo poder incuestionable. En caso de que llegara a ocurrir una coronación, esta sería puramente simbólica. Hitler quedaría horrorizado por esto y empezaría a financiar actividades clandestinas en Austria, que serían frenadas por la intervención de fuerzas paramilitares del Partido del Frente Nacional, separando a Austria cada vez más de Alemania. Hitler empezaría a ver a los austríacos como una subraza germánica inferior, a pesar de que él mismo era austríaco, por no querer aceptar una Alemania unificada bajo su mando. Hitler incrementaría aún más los gastos del Estado, que a la larga se convertiría en un error muy grave. Entre 1934, 1935 y principios de 1936 no ocurre nada relevante más allá de las fronteras austríacas. Italia y Austria se convierten en aliados oficiales, e Italia empieza a rearmar al ejército austriaco, lo que sería considerado una violación de los tratados de paz de la Gran Guerra. Pero Francia y Gran Bretaña lo ignorarían. Algo similar ocurriría en Hungría. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Si bien Franco no contaría con el apoyo de la Luftwaffe, al estar esta centrada en Alemania, sí que contaría con mayor apoyo italiano y, a partir de ahora, austriaco. Las fuerzas franquistas, suponiendo que el desarrollo de la historia no afectaría demasiado a España, terminarían ganando la guerra con un poco más de esfuerzo y con menos daño a las ciudades, ya que no habría bombarderos. Mientras durara la guerra en España, Italia terminó la conquista de Etiopía. Hitler, sin embargo, no se daría por vencido y seguramente trataría de financiar un golpe o invadir Austria por sí mismo. Aquí hay que hacer un inciso sobre la economía alemana. En 1938, los gastos militares y del Estado en Alemania, tales como la construcción de las carreteras como la Autobahn, habían drenado fatalmente las reservas del Estado. Solo la anexión de Austria y el expolio de sus recursos minerales y financieros permitieron que el Estado alemán pudiera continuar su política militarista. Más tarde, Alemania anexó los Sudetes y luego el resto de Checoslovaquia, siendo la industria automovilística checa vital para la construcción de tanques alemanes, junto con modelos capturados a los checos, sobre todo de armas y tanques. En este escenario, el Anschluss, es decir, la unión de Austria con Alemania, no puede ocurrir como lo hizo en nuestra realidad, es decir, en 1938. Las estimaciones más fiables apuntan a que sin ningún tipo de expansión territorial y expolio consecuente, Alemania habría caído en bancarrota antes del verano de 1939. Hitler tiene que jugar un doble juego bastante peligroso. Puede invadir Austria mientras su capacidad financiera aún aguanta y arriesgarse a que su ejército, todavía no configurado, sufra grandes bajas, o esperar hasta 1939 y, aunque conseguiría una victoria militar bastante segura, pondría el límite a la economía alemana. Hitler era un hombre impredecible y, sobre todo, un amante de las apuestas en cuanto al tema político y militar, unidas a un carácter que deseaba obtener resultados rápidos y eficaces. Agentes austríacos detectan una gran cantidad de radio y correos entre los nacionalsocialistas durante septiembre de 1938, y Dollfuss moviliza a las fuerzas armadas imperiales para contrarrestar una posible amenaza nazi. El 17 de octubre, fuerzas nacionalsocialistas orquestan un golpe de Estado que es rápidamente abortado por la Guardia Imperial de Viena. Hitler utiliza esto como una agresión e insiste en que durante el intento de golpe, fuerzas paramilitares lanzaron ataques contra diplomáticos alemanes en la capital. Hitler moviliza la Wehrmacht y se prepara para una invasión a Austria. Mussolini declara que protegerá a Austria de los nazis. Igual posición toma Hungría. Fuerzas alpinas italianas ingresan en el Tirol y unas cuantas divisiones húngaras toman posiciones en Viena. Al otro lado de la frontera, en Baviera, 540.000 soldados alemanes, 670 tanques y 530 aviones se preparan para lo que Hitler proyecta como una campaña rápida y casi sin oposición. Austria declara la movilización general ante las presiones de Hitler. Si bien hombre a hombre el ejército austriaco es superior al alemán en cuanto a capacidad combativa y sobre todo en moral, no tiene ningún tipo de superioridad en cuanto a las armas. El armamento austriaco depende del italiano, un armamento bastante pobre y atascado en armas de los años 20. Sí, y además las tácticas militares austríacas e italianas se siguen basando en ideas de la Primera Guerra Mundial, por guerra de trincheras principalmente búnkeres y no aprovechar las planicies para avanzar con infantería y tanques. Algo en lo que el ejército alemán sí que ha innovado bastante. Aunque sin haber participado en la Guerra Civil Española, el concepto de Blitzkrieg no está tan extendido ni tan bien construido como lo hizo en nuestra realidad al invadirse Polonia y Francia. A pesar de la obvia superioridad armamentística alemana, la industria alemana no produce tanto como debería, dado que Hitler proyecta una campaña rápida, para luego, después de prácticamente agotar sus municiones en una guerra estimada de unos 2 meses, recuperarlas para una nueva campaña contra algún otro país o donde sea. Sin embargo, dada la presencia de los Alpes y el ataque en invierno, es bastante probable que la guerra dure algo más de un par de meses.
De hecho, podría alargarse más de un año, algo que golpearía fatalmente el esfuerzo bélico alemán, ya que tendrían que aumentar mucho la producción y en caso de no conseguir ningún botín en Austria, véase, por ejemplo, las reservas del Banco Nacional, se enfrentarían a un problema económico muy grave, pues la industria alemana podría empezar a sufrir retrasos y colapsos, y eso seguramente acabaría hundiendo la economía del Reich. Sin embargo, todo eso parece importarle poco a Hitler, que simplemente desea unificar Alemania. El 28 de octubre de 1938, fuerzas alemanas ingresan en la frontera con Austria. Comienza la Segunda Guerra Mundial.